Vladimir Putin hoy prácticamente anunció un ataque militar de Rusia contra Europa. Rusia está lista para luchar contra Europa ahora mismo, si los países europeos inician la guerra primero. Así lo afirmó Vladimir Putin ante periodistas, advirtiendo a Europa con destrucción total si inician hostilidades. Putin amenazó diciendo que si comienza la guerra, Rusia supuestamente conquistará toda Europa muy rápido y que ya no habrá con quién negociar allí. Y les recuerdo que antes del ataque a gran escala en 2022, los rusos también inventaron la historia de que era Ucrania la que estaba preparando un ataque contra los territorios ocupados de Donbass y contra Bielorrusia. Por eso Putin decidió supuestamente adelantarse y atacar primero. Al mismo tiempo, Putin hoy amenazó con cortar a Ucrania del Mar Negro si no cesan los ataques a sus petroleros de la flota en la sombra. Y además, Putin hablaba activamente sobre lo que le informaron acerca de Occidente. Bueno, y todas estas declaraciones se hicieron justo antes de la reunión del dictador ruso con los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes vinieron a discutir precisamente el plan de paz para Ucrania. Pero es significativo que el Kremlin también preparó una supuesta concesión para la llegada de Witkoff. Los medios rusos escribieron por la mañana que Putin supuestamente canceló la tarea de crear una zona de seguridad en las regiones fronterizas de Kharkov, Sumy y Chernigov en Ucrania. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a hablar de este tema juntos, pero antes suscríbanse al canal, den like y dejen un comentario debajo del video. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora apenas las recibimos. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. Entonces, como es sabido, hoy, 2 de diciembre, en Moscú se llevaron a cabo negociaciones entre Steve Witkoff y Vladimir Putin. Y así, el dictador del Kremlin hizo que Witkoff esperara mientras él hablaba ante los periodistas. Y aquí Putin claramente intentaba intimidar para asustar a su contraparte. Putin de hecho anunció la guerra de Rusia contra toda Europa y declaró que supuestamente Rusia ganaría muy rápido en esa guerra. Y ni siquiera tendrían que negociar. Recordamos la historia de tomar Kiev en 3 días. Según Putin, Rusia no planea iniciar una guerra. Bueno, por supuesto, ya escuchamos de los bocones rusos en febrero de 2022 la declaración de que no planeaban atacar a Ucrania, mientras todas sus tropas estaban en la frontera con Ucrania. Es solo un ejercicio. Todo el séquito de Putin declaraba que eso era mentira y que era Europa la que calumniaba a Moscú al afirmar que Putin se estaba preparando para una gran guerra contra Ucrania. Ahora Putin declara que, sin embargo, según él, Europa busca infligir una derrota estratégica a Rusia y está del lado de la guerra. Dice que es Europa la que quiere y se está preparando para la guerra y que él simplemente se verá obligado a atacar a Europa de manera preventiva. También acusó a Bruselas de obstaculizar a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica en Ucrania, presentando propuestas inaceptables para Rusia. Al mismo tiempo, Putin agregó que Europa, precisamente Europa, se negó a cualquier tipo de negociación. Y aquí, discúlpenme, citaré al dictador loco Putin. Perdónenme, pero tendré que mostrarles esa cara. No tenemos intención de luchar contra Europa, ya lo he dicho 100 veces, pero si Europa de repente quiere pelear y empieza, estamos listos ahora mismo. Aquí no puede haber ninguna duda, solo es cuestión de que, si Europa de repente empieza a pelear, me parece que muy rápido. Esto no es Ucrania. Con Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Con cuidado. Entiendo, sí. Esto no es una guerra en el sentido directo y moderno de la palabra. Si Europa de repente quiere empezar su propia guerra y la empieza, puede suceder muy rápido una situación en la que no tengamos con quién negociar. Y esta declaración de Putin se dio en medio de las crecientes preocupaciones en Europa sobre la posibilidad de un conflicto militar con Rusia. El 17 de noviembre, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que el ejército ruso podría recuperar su capacidad para atacar a países de la OTAN en 2028. Y algunos expertos, según Pistorius, creen que Europa tuvo su último verano en paz.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó en junio que Rusia podría iniciar una guerra a gran escala en Europa en 5 años. La inteligencia danesa dio una evaluación similar en febrero. El general Fabien Mondon, jefe del Estado Mayor de Francia, informó en octubre sobre la necesidad de prepararse para un enfrentamiento en los próximos 3 años. El jefe del Mando Operativo Conjunto de Alemania, el teniente general Alexander Solfrank, señaló que la decisión de Moscú de invadir Europa dependerá del poder militar de Rusia y de la posible reacción de Occidente. El jefe de la inteligencia alemana advirtió el verano pasado sobre el riesgo de una provocación rusa en los países bálticos, siguiendo el mismo guión que la anexión de Crimea. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia, el general Wisław Kukulow, declaró a mediados de noviembre que su país se encuentra en estado prebélico. Y Europa, no lo vamos a ocultar, claramente se está preparando para la guerra. Bueno, porque los vecinos son como son, rusos salvajes. Y como dicen, ¿cómo no prepararse aquí cuando el dictador calvo ya amenaza abiertamente con una guerra así? Hoy lo dijo abiertamente, recuerden este día. Hoy Putin declaró abiertamente que anuncia la guerra contra Europa. Los ucranianos ya pasamos por todo esto, lo vivimos en 2014 y en todos los años siguientes y especialmente en 2022. Todos estos mensajes son claros. Los rusos no se atreven a decir vamos a la guerra. Ellos buscan ese tipo de formulaciones como diciendo, bueno, si Europa ataca primero, entonces sí estamos listos para pelear, estamos listos para la guerra y así sucesivamente. Todos hemos escuchado eso. Y yo predigo que en los comentarios de este video llegarán rusos completamente ignorantes, que van a escribir que Putin dijo que atacará a Europa solo si Europa ataca primero. Dicen que será una reacción de respuesta de Moscú. Así que les recuerdo que la razón formal para el ataque a gran escala en febrero de 2022, Putin la llamó la preparación de Ucrania para atacar el Donbass ocupado, que él unos días antes reconoció supuestamente como repúblicas independientes. Putin decía que Ucrania planeaba atacar primero la República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, y por eso él supuestamente se adelantó. Cuando los rusos capturaron la central nuclear de Chernóbil en los primeros días de la guerra a gran escala, Putin declaró que supuestamente Ucrania estaba preparando ahí algún tipo de provocación nuclear. Por eso los rusos actuaron antes para evitar la provocación nuclear y así sucesivamente. Y así es en todo, en principio. El Kremlin siempre inventa falsamente pretextos para la guerra. Así que no hay que sorprenderse de que, cuando Moscú ataque a Europa, a los rusos desinformados les dirán que simplemente dieron un golpe preventivo. Bueno, todos recuerdan ese meme cuando Lukashenko hablaba de las 4 direcciones, que si ellos no hubieran atacado, entonces Ucrania los habría atacado a ellos. Pero las amenazas de Putin no terminaron ahí. Rusia puede hacer que Ucrania pierda el acceso al mar, declaró Putin. Así lo dijo a los periodistas, comentando los ataques ocurridos la semana pasada y esta semana contra petroleros vinculados a Rusia que también transportan petróleo desde puertos rusos en el Mar Negro. A continuación, una cita de Putin. Consideraremos la posibilidad de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que ayuden a Ucrania a llevar a cabo estas operaciones. Acciones piratas. La manera más radical es cortar a Ucrania del mar. Entonces ya no será posible dedicarse a la piratería ni en general, en principio. Bueno, pues ahí tienen el pretexto para atacar a Europa. Putin lo dice directamente, que está considerando acciones contra quienes ayudan a Ucrania. Putin declaró que el ejército ucraniano es responsable de las explosiones en los petroleros que transportaban carga rusa. Y una vez más, llamando a esto piratería, amenazó a Kiev con intensificar los ataques a la infraestructura civil. Y ahora vean qué curioso. Aquí está la hipocresía de los rusos. Los rusos son seres sumamente hipócritas. Putin llama piratería al ataque contra los petroleros y la flota en la sombra en el Mar Negro. Putin advierte que si siguen atacando petroleros ligados a la flota en la sombra rusa, Moscú podría tomar medidas contra barcos de otros países. Es decir, Putin dice, haremos exactamente lo mismo, atacaremos los barcos de otros países. Pero no se equivoquen, eso no será piratería. Pero Ucrania, al atacar a los petroleros en la sombra, eso sí es piratería. Si nosotros atacamos, no es piratería.
Y todas estas amenazas y declaraciones de Putin sonaban mientras Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Trump, esperaban en el pasillo reunirse con el dictador. Y ese comportamiento descarado del dictador ruso es culpa de ellos. Es precisamente la administración de Donald Trump la que será responsable ante la historia por haberle dado valor a ese calvo Putin. Porque ahora Witkoff de hecho está sirviendo los intereses de Putin, promoviendo su plan de paz para Ucrania. Fue precisamente Witkoff quien le metió en la cabeza a Trump que Putin quiere la paz. Es precisamente Witkoff quien propone devolverle a Rusia los activos rusos congelados en Europa inmediatamente después de que termine la guerra. Es precisamente Witkoff quien dice que, como recompensa por la agresión, hay que entregarle a Putin el territorio de Donbass, y así sucesivamente. ¿Pero sobre eso? Discutiremos esto a fondo en el próximo episodio. Por ahora pongo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.